Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros, gracias por su amable y gentil sintonía de todos los domingos. Ya estamos en el último domingo, el último día de agosto. Mañana 1 de septiembre comienzan muchas cosas, Día de la Bandera, y además comienza la campaña política, la propaganda política y muchas otras cosas más que en el transcurso del programa vamos a ir informando. Más adelante aquí tendremos la presencia del candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Narrala, y su esposa, Iroshka, que usted sabe que es diputada actualmente del Partido Liberal, que busca también la reelección. Bueno, pero antes quiero presentarles a un distinguido invitado que nos honra con participar esta noche aquí en el programa. Es un hombre muy bien informado de todo lo que está pasando en Venezuela. Ha sufrido en carne propia él, su familia, su partido, los líderes de oposición en Venezuela, el tener que salir para preservar su vida, para conservar su vida. Estoy hablando de Pedro Alejandro Uruchurtu. Él es un analista político venezolano, politólogo, profesor universitario, es director de Relaciones Internacionales de la oficina de la líder de la oposición, María Corina Machado, y don Edmundo González, del Comando de Campaña 20 Venezuela. Nos honra esta noche con acompañarnos vía Zoom. Él está, como yo le dije, en el exilio por situaciones de preservar su propia vida, así como muchos opositores más en Venezuela que han tenido que salir porque si no pueden ser víctimas de la represión de la dictadura de Nicolás Maduro. Gracias, Pedro, por acompañarnos esta noche. Gracias a ti, Edgardo. Un placer estar con ustedes y con tu audiencia. Gracias, muy amable. Pedro y amigos televidentes, hoy, ¿qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo último que sabemos de lo que ha pasado durante este fin de semana y hoy domingo particularmente con el caso venezolano? Bueno, de momento lo que se sabe es que Estados Unidos ha reforzado su presión militar con la llegada de un crucero lanzamisiles, es decir, un buque que está preparado para atacar por mar, tierra y aire. Estados Unidos cuenta ya con al menos 8 buques de guerra en la zona y en el Caribe y en el sur del Caribe y con la presencia de unos 8.000 militares. En la zona con la presencia de unos 8.000 militares. Es reiterativo eso. El Wall Street Journal, un periódico de mucho prestigio en Estados Unidos, ha dicho: una Venezuela libre de Maduro está en el interés de Estados Unidos. También el titular de defensa de Venezuela, es decir, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, ha lanzado una advertencia contra Estados Unidos. Vamos a luchar si se atreven a poner un pie en Venezuela. Y ese mismo ministro de Defensa de Maduro está organizando una millonaria boda para su hija. El detalle estalló esta tarde en las redes sociales. La revista de mucho prestigio, la revista colombiana Semana, hoy publica lo siguiente con respecto a esa boda, que es algo que ha circulado en redes sociales hoy. Pero esta prestigiosa revista colombiana dice: ministro de Defensa de Maduro organiza millonaria boda para su hija. Detalle en lista de regalos estalló en las redes sociales. Y aparece la foto de Padrino con la hija. Y luego, en el transcurso del texto de la noticia, aparecen todos los detalles relacionados con este enlace matrimonial. Incluso ahí aparecen las invitaciones, que aparentemente será en un lugar muy privilegiado, de mucho caché, y son varios días de actividades. La boda está preparada entiendo que para el 2 de octubre, o el 4 de octubre. Para el 4 de octubre. La primera pregunta, Pedro Alejandro Uruchurtu. Hoy Padrino López, ministro de Defensa, y ha trascendido que su hija se casa en Venezuela el 4 de octubre. ¿Usted cree que Padrino López, Nicolás Maduro y los demás estarán en Venezuela para asistir a esa boda en esa fecha? Bueno, Edgardo, estamos haciendo todo lo posible para que eso no sea así, pero en cualquier caso, lo revelador de esto que se filtra el día de hoy es que fue alguno de los invitados el que hizo esto público. Y además, quien lo hace público es un exfuncionario de los Estados Unidos, de la primera administración del presidente Donald Trump. Así que es característico esto que estamos viendo de mucha gente en el entorno del régimen que, bueno, los deja en evidencia y una razón más para que desconfíen entre ellos, cosa que estamos viendo en este momento. ¿Qué es esa evidencia? ¿Qué nos demuestra esto, este enlace matrimonial anunciado con tanta pompa, según las mismas cartas de invitación?
Bueno, por un lado, por supuesto, la manera grotesca en la que el régimen se burla de los venezolanos y en la que vale preguntarse de qué manera se puede pagar, si ese es el costo el que se ha dicho públicamente, se puede pagar una boda de este tipo cuando el mismo persona que publica habla de que el sueldo anual del ministro de la Defensa es de apenas $12.000 anuales. Si este fuera el caso, entonces habría que preguntarse de dónde salen los recursos para pagar esto, pero es una evidencia más de la corrupción y de la manera como este régimen ha tratado a los venezolanos y por supuesto genera más repudio en la sociedad venezolana, una sociedad que los repudia por más del 90% y que este tipo de cosas solo ratifica ese repudio. Eh, ¿Dónde se imaginaría usted que pudiera estar o cómo quisiera usted y dónde que estuviera Padrino López y Nicolás Maduro para esa fecha, para ese 4 de octubre? Bueno, hay que recordar que a ellos, pesa sobre ellos, sobre sus personas, unas recompensas por su captura, por delitos que han cometido. Yo aspiraría a que la justicia para ese momento se haya ocupado. ¿Usted se imagina a Nicolás Maduro o cree que dentro de las distintas opciones o escenarios está que lo entreguen, que se asile en algún país o que Estados Unidos entre a capturarlo? Hay muchas opciones. De hecho, hay que recordar que la designación que hizo el gobierno de los Estados Unidos del Cartel de los Soles como organización terrorista global abre una lista de acciones y opciones que es prácticamente infinita, desde todo punto de vista, militar, diplomático, justicia, en fin, todo lo que sea posible aplicar, entendiendo de que la administración de los Estados Unidos está asumiendo que en Venezuela lo que hoy opera desde el Estado, y hay que decirlo, que eso es lo que lo diferencia quizás de una organización criminal convencional, es que esta es desde el Estado en el ejercicio del poder, que representa además una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos y por lo tanto allí hay una serie de opciones que algunas de ellas las estamos viendo ya en el terreno con esta operación en el Caribe, pero estoy seguro que faltan muchas más. En cualquier caso, Edgardo, nuestra prioridad como liderazgo venezolano es conducir la transición en Venezuela, el coordinar con los Estados Unidos como lo estamos haciendo para que este proceso se dé cuanto antes y que evidentemente quienes tienen cuentas ante las justicias la rindan. O sea, que se dé, usted parte del hecho de que algo va a ocurrir con este despliegue militar, que simplemente no se trata de operación antinarcóticos. Bueno, es lo que aspiraríamos, además, porque insisto, esto ya no es solo un asunto de una dictadura convencional, es mucho más complejo que esto. Estados Unidos lo que nos está diciendo es que no solamente está enfrentando a los carteles de la droga, sino que ha identificado que en el caso de Venezuela esto está operando desde el propio Estado, desestabilizando a toda la región, afectando la seguridad nacional de los Estados Unidos e incluso afectando a propios ciudadanos americanos. Se habla de que solamente por el fentanilo, por ejemplo, se habla de 70.000 muertes al año dentro de los Estados Unidos. Es decir, ya esto se convirtió en un problema interno para los Estados Unidos, que en el caso de Venezuela tiene un solo responsable y está siendo ejecutado desde el propio Estado esta maniobra, esta operación. O sea que para usted solo falta el cuándo y cómo. Así es, y nuestro rol como liderazgo es que ese cuándo sea pronto y que ese cómo esté coordinado y alineado con los intereses de la mayoría de los venezolanos. El interés va en dirección de que sea juzgado y que sea castigado y que sea puesto a orden de los tribunales de Estados Unidos. Y que además cumpla con la justicia, que haya justicia. Lo que haya los venezolanos justicia, estamos sí. demandando es que haya justicia y sobre todo avanzar en una transición a la democracia cuanto antes. Tipo el Mayo Zambada, tipo el Chapo Guzmán. Los mecanismos existen, están allí y al final será la justicia la que determine cuáles son los delitos realmente cometidos, pero hay unas acusaciones muy serias que los vinculan con el crimen internacional organizado y eso creo que queda clarísimo que frente a eso no hay impunidad que valga. Lamentablemente, Edgardo, el régimen se ha acostumbrado durante décadas a tratar desde la impunidad, creyéndose intocables. Pero la realidad es que la justicia está allí y mientras yo siempre parto de la idea de que ellos proyectan en otros lo que ellos realmente son. Ellos a toda la oposición y a todos los que se le oponen les llaman terroristas, les llaman delincuentes, pero en realidad eso es lo que ellos son. Se proyectan en los demás. Y al final todos los delitos que han cometido, incluyendo crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos que no prescriben, y esto hay que recordarlo, no prescriben, estos delitos también deberán ser juzgados porque es evidente que esto es un régimen que no solamente comete crímenes de lesa humanidad, sino que además la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que comete prácticas de terrorismo de Estado. Y eso es gravísimo y que se suma a este expediente criminal. Sí.
Vladimir Padrino ha dicho, bueno, los vamos a enfrentar. ¿Usted cree que va a haber, como lo anunció Nicolás Maduro, 4.5 de milicianos que van a ir a poner que van a ir a poner su voluntad a favor del gobierno? Bueno, yo creo que hay una evidencia que por supuesto cuestiona esto y lo derrumba, que fue el propio 28 de julio del 2024, cuando Edmundo González Urrutia ganó por más del 70% y donde incluso en los centros electorales donde sabíamos que los militares participaban, allí también ganó Edmundo. Por lo tanto, creer que el régimen cuenta con esta base de apoyo, además de que es poco creíble, pues claramente la mayoría del país los repudia. Aquí en todo caso no podemos olvidar que hay una máxima que nosotros siempre asumimos, que es que el régimen siempre miente y su aparato de propaganda siempre va a intentar confundir para intentar creer que el país lo apoya, pero no hay nada menos alejado, más alejado de la realidad que eso. Al final, la inmensa mayoría de los venezolanos los repudia y quieren cuanto antes que se vayan. La comunidad, me acaba de traer esta información de última hora de la agencia de noticias EFE, que dice la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, convoca a una reunión de urgencia por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe. El gobierno de Colombia, que tiene la presidencia pro tempore de la CELAC, convoca una reunión de urgencia para analizar la coyuntura regional tras el reciente despliegue de buques de guerra de Estados Unidos en el Caribe frente a Venezuela. Y además, la CELAC está integrada por Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, San Cristóbal y Nieves, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Mancomunidad de Dominica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana. ¿Cómo reacciona ante eso, Pedro? Bueno, hay que recordar que en este momento la región ha asumido una posición muy firme con respecto a esta naturaleza criminal del régimen. Ya tenemos varios gobiernos, entre ellos Ecuador, Paraguay y Argentina, que han designado también al Cartel de los Soles como organización terrorista global. Y estamos viendo una posición cada vez más alineada en el Caribe y en otros espacios, precisamente por la amenaza que representa este régimen para todo el hemisferio. Obviamente esto que estamos viendo en la CELAC y obviamente con Colombia al frente de la organización busca de alguna manera generar un debate, pero aquí hay que recordar que incluso los aliados más cercanos al régimen como Rusia y China se han mantenido bastante distantes en medio de este conflicto porque saben perfectamente que primero cada uno está en su propia agenda y tienen incluso intereses particulares con los Estados Unidos. No pareciera muy creíble que van a confrontar a los Estados Unidos por un régimen como el venezolano, pero además porque claramente estas denuncias que hay sobre el régimen venezolano son muy graves, sobre sus dinámicas criminales. Esto, por supuesto, será una de las maniobras en este esfuerzo de la CELAC, pero allí también estoy seguro que veremos posiciones muy nítidas de actores internacionales que van a hablar seguramente muy frontalmente acerca de lo que el régimen está haciendo y sobre el por qué la continuidad de este régimen en el poder es un problema para todas las Américas. En el caso que haya una convocatoria y que lleguen todos. Exacto, primero hay que ver en la convocatoria quiénes van a asistir, cuál es el formato, si esto va a ser virtual, pero bueno, lo cierto es que la región creo que está harta de lidiar con un régimen como el venezolano que solo está trayendo problemas y que incluso a sus aliados los tiene bastante distantes, por no decir escépticos. La transición ya comenzó, ha dicho María Corina Machado. ¿Cómo interpretamos eso? Bueno, lo hemos dicho, incluso mi propio escape de la Embajada Argentina en Caracas junto a mis compañeros es una muestra de que en el régimen hay grietas, hay enormes fracturas que obviamente no han sido suficientes y que hay que seguir profundizando y a eso se refiere ya con la transición, es decir, hay múltiples incentivos y dinámicas que podrían estimular esto, hay que avanzar en ese sentido, no estamos allí todavía, pero claramente hay fracturas y eso es una oportunidad. Y además es una oportunidad para que aquellos que estén del lado de la República, para aquellos que estén del lado de la democracia, incluso estando siendo parte del régimen, pues estén a tiempo de saltar el barco, como quien dice. Y además lo más importante de esto, Edgardo, no tiene que ver solo con el día de o el día cuando esto se concrete, sino con lo que viene después, la reconstrucción del país, el control del país, la gobernabilidad del país. Y María Corina en eso ha sido muy nítida, ya hay un equipo trabajando para ello y hay un plan para garantizar desde el momento inmediato en el que la transición se concrete, que Venezuela retorne a la democracia sin contratiempos. Lo primero sería como de desmantelar toda esa estructura que queda ahí, mandos intermedios para abajo, ¿no? Bueno, y por eso es tan importante este primer paso que ha dado Estados Unidos con respecto a esta operación en el Caribe, que hay que recordar
que lo que se está procurando es el desmantelamiento de un supercartel que hoy forma parte, que está auspiciado por el por el propio Estado venezolano. El desmantelamiento del aparato criminal es clave, es fundamental para poder avanzar en el propósito de reconstruir el país y obviamente para controlar el país. Ahora, nosotros no tenemos la menor duda de que en el caso de los militares, así como de la inmensa mayoría de los civiles en Venezuela, la inmensa mayoría de los militares institucionales que creen en su país y que además tienen aspiraciones de futuro en la Fuerza Armada, en su carrera militar, están también del lado de un cambio cuanto antes. Y por eso estamos seguros que contaremos con muchos de ellos. En cualquier caso, Edgardo, aquí esto no solo se trata de una acción internacional. Evidentemente el factor internacional es clave, como lo estamos viendo, porque presiona y porque genera unos incentivos especiales, digamos, de cara al régimen que estamos enfrentando. Pero también aquí hay un trabajo interno de organización que incluye organización de base en la clandestinidad, y por eso es tan importante el rol de María Corina dentro de Venezuela, haciendo lo que está haciendo sin parar. Sí. Usted ha dicho que hay grietas en el régimen, que hay fracturas en el régimen. ¿Qué está pasando en las entrañas del régimen ahí? ¿Qué está pasando? Bueno, ciertamente pareciera que hay un movimiento. Basta con ver las contradicciones en la opinión pública que ellos mismos se han encargado de develar. Cuando cada uno se pronuncia por separado, dice algo distinto. Se notan actitudes un poco incluso hasta incoherentes entre ellos mismos. Claramente están preocupados, hay preocupación, y ese es un primer paso, porque ellos saben perfectamente lo que pasó en Venezuela el 28 de julio del 2024. Saben que incluso militares apoyaron a Edmundo González Urrutia. Saben que ni siquiera con la vigilancia que tiene al máximo contra civiles y contra militares han podido parar o frenar el sentimiento de cambio. Entonces, si a eso le sumamos el rol del liderazgo que lleva María Corina Machado dentro del territorio, estas operaciones y estas movilizaciones militares importantes en el Caribe, pues evidentemente hay motivos para preocuparse, y eso de alguna manera demuestra, sobre todo si a eso le sumamos que no ha habido una reacción internacional en favor de ellos como la pudieron tener en el pasado. Es decir, hay una serie de factores que los tienen sin duda alguna preocupados y que desde luego representan alguna oportunidad para la transición, pero hay que decirlo también, Edgardo, con mucha responsabilidad. Hay que administrar las expectativas. Esto, lo hemos dicho, no es un asunto de fecha en el calendario, no hay una fecha escrita en la que nosotros podamos decir mañana o pasado mañana esto se resuelve, pero lo que sí estamos haciendo como liderazgo en cualquier parte, cualquier persona con la que hablemos, cualquier gobierno con el que interactuemos, es acelerar esos tiempos. No sabemos cuándo va a pasar, pero el rol del liderazgo es que eso pase cuanto antes. Usted estuvo más de un año, entiendo, refugiado en la Embajada de Argentina en Venezuela. ¿Por qué, Pedro? 14 meses, para ser exactos, acusado de terrorismo, conspiración, traición a la patria, asociación para delinquir, legitimación de capitales, en fin, cualquier delito que el régimen acusa a cualquiera que se atreva a desafiarle. ¿Cuál fue la razón o cuál fue el principal motivo? Pues simplemente ser parte del anillo principal de la campaña de Edmundo González Urrutia y de María Corina Machado. El régimen intentó de alguna manera desarticular a su comando de campaña para que no pudiéramos hacer el trabajo. Sin embargo, nosotros decidimos entrar en esa embajada y desde allí, desafiando incluso el propio concepto de asilo diplomático con tantas limitaciones que conlleva, y a pesar del asedio, a pesar de la falta de electricidad, de la falta de agua, de comida, decidimos resistir y llevar adelante la campaña y trabajar en función del 28 de julio del 2024. Eso, por supuesto, nos costó que esa embajada se convirtiera en prisión frente a los ojos del mundo, pero créeme, Edgardo, que lo hicimos conscientes del desafío, del momento histórico y sobre todo muy comprometidos, y lo volveríamos a hacer. ¿Qué puede compartir con nuestros amables televidentes esta noche sobre cómo fue la salida de la embajada? Bueno, la historia de la salida podrá ser contada cuando también se cuente la historia de la libertad de Venezuela. Lo que puedo decirte, Edgardo, en detalle, más allá de que no puedo revelar detalles en profundidad, pero en detalle de lo que sí puedo decirte es que claramente hubo apoyo internacional, claramente demuestra las grietas que existen en el sistema y demuestra que en determinadas fases de este proceso, que fue muy intenso y que evidentemente tenía un enorme riesgo de peligro para nosotros, pero que al final ese peligro era preferible correrlo intentando escapar que quedándonos allá adentro cuando sabíamos que iban a ir por nosotros. De hecho, los planes que revelaban túneles y demás para extraernos y desaparecernos estaban a la vista y estaban por cumplirse. De manera que
El apoyo internacional fue clave, la coordinación con factores internos también y desde luego mucha gente ayudando. Lo que el régimen no ha podido controlar, Edgardo, es precisamente la cantidad de gente que está ayudando, incluso de sus propias filas, para que las cosas salgan bien y para que las cosas avancen. Por lo tanto, el régimen tiene mucho de qué preocuparse y nuestro escape es tan solo una de las tantas muestras de cómo el factor sorpresa y cómo mecanismos no convencionales terminan por ser efectivos para regímenes o contra regímenes como estos. Y tuvo que salir del país y si regresa caería preso. Por supuesto, en este momento, tanto mi persona como nuestro equipo, todo aquel que signifique hoy de alguna manera trabajar directamente con María Corina, es pieza automática de secuestro. Un régimen que aplica además la diplomacia de rehenes, Edgardo. Esto no es solamente un régimen que hace lo que hace contra venezolanos, tiene cerca de 100 extranjeros secuestrados dentro del territorio venezolano en las cárceles del régimen. Es un régimen que utiliza a los detenidos, que los desaparece y luego los usa como fichas de canje. Eso es lo que hace el régimen de Venezuela y con nosotros lo intentaron desde esa embajada. Evidentemente para nosotros en este momento no es posible volver, pero yo estoy seguro que muy pronto vamos a volver como millones de venezolanos que anhelan volver a su país muy pronto. Tuve la oportunidad el 21 de agosto de 2024, muy poco tiempo después de las elecciones del 28 de julio en Venezuela, de conversar con Juan Carlos Guanipa, uno de los líderes de la oposición también, del movimiento que lidera María Corina Machado y Edmundo González. Eso fue el 21 de agosto de 2024. Sin embargo, hoy, Pedro Alejandro Uruchurtu y amables televidentes, Juan Carlos Guanipa cumple 100 días de haber sido detenido y secuestrado por el régimen de Nicolás Maduro. Así es, Juan Pablo es una de las fichas claves de la lucha. Él, junto a María Corina, estaba en clandestinidad y bueno, al final logró ser detectado por el régimen y fue secuestrado, pero hay que decir que Juan Pablo es una de las voces más valientes que tiene de Venezuela. Junto a María Corina era una llave fundamental en la organización de la gente en el terreno, cosa que por supuesto ha seguido ocurriendo. Y para mí la mejor demostración de que siguen ocurriendo cosas dentro de Venezuela en el terreno es que el régimen está como loco intentando perseguir y reprimir. Si no estuviera pasando nada no tendrían que hacer esto. Pero bueno, el caso de Juan Pablo es emblemático, un líder excepcional, con una gran valentía, un gran coraje y un gran ejemplo. Y por supuesto ahora él, tanto por él como por los 1000 presos políticos que se mantienen en el país, seguimos luchando para que pronto pueda estar libre y haciendo el trabajo. Pero un gran líder y además con un gran valor y sobre todo una gran capacidad de interlocución, organización del terreno y una valentía excepcional. ¿Cuántos presos políticos hay en las cárceles de Venezuela? Aproximadamente 1000, cerca de 1000 siguen habiendo en las mazmorras del régimen. Pedro, ¿se sabe algo cómo es estar en una de esas mazmorras? Bueno, hay múltiples informes de organismos de derechos humanos. Por supuesto, no solamente se habla de tortura y se habla de aislamiento, que incluso hay presos políticos que tienen más de un año y que no han podido ver a sus familias, no han podido nombrar un abogado privado, están prácticamente desaparecidos, ni hablar de las condiciones infrahumanas que se puede vivir en estos recintos, falta de servicios elementales, insalubridad, enfermedades. En fin, es realmente tortuoso para ellos, para sus familias, para todos quienes de alguna manera los acompañamos, porque al final entre la incertidumbre y la falta de humanidad de un régimen despiadado, pues queda en evidencia sus prácticas, ¿no? Pero lo cierto es que cada vez queda más retratado también en los informes de derechos humanos, Edgardo, todo lo que este régimen hace, y por eso lo decía al principio, la justicia internacional va a llegar, los crímenes de lesa humanidad no prescriben, y tendrán que pagar y los responsables de esto tendrán que hacerse responsables por todo esto que han hecho y tanto dolor que han causado. Esas grietas, esas fracturas a las que usted hace referencia en el régimen quedaron más que evidenciadas incluso también el día de las elecciones, el 28 de julio de 2024, porque no era fácil un operativo de tener todas las actas de las mesas electorales. ¿Cómo consiguieron tenerlas? Bueno, tanto así, Edgardo, no solamente fue un gran ejercicio. Mucha gente habla de la clandestinidad en este momento, pero realmente la clandestinidad es un movimiento que opera desde hace mucho en Venezuela y el 28 de julio es una muestra de eso. Sí. Si no hubiera habido clandestinidad y no hubiera habido organización en la sombra, hubiera sido imposible poder obtener en tiempo récord no solamente las actas físicas, sino escanearlas y transmitirlas sin que fueran percibidas por el régimen. Eso es lo más importante. El régimen nunca pudo interceptar esto. Pero además también hay evidencia que sostiene que parte de esas actas físicas que se pudieron conseguir para los testigos, para que estos luego las transmitieran,
fueron facilitadas por los propios miembros del Plan República, es decir, los miembros de la Fuerza Armada desplegados en todo el país. Y eso coincide perfectamente con los resultados del 28 de julio en los centros electorales, donde incluso votaban, insisto, mayormente militares. Es decir, el sentimiento de cambio y la decisión de cambiar ya ocurrió en Venezuela. El 28 de julio los venezolanos ya eligieron cambiar y ahora lo que queda es desmantelar este aparato criminal, esta minoría criminal que tiene secuestrado al país, desmantelarlos, sacarlos del poder para poder avanzar hacia la transición, que es nuestro principal objetivo. Y no descansaremos hasta lograrlo, Edgardo, estamos muy cerca. Falta todavía, pero estamos muy cerca. Y como nunca estamos frente a esta oportunidad. ¿Por qué hay tantos venezolanos, 8 millones se dice que hay en diferentes países del mundo? ¿Por qué buscan salir? Hemos visto incluso aquí en Honduras, en distintas ciudades, cómo están en las aceras, en las calles, debajo de los semáforos pidiendo ayuda para tratar de llegar a Estados Unidos o a México. Y es una situación que se ve de manera permanente y seguramente no solo aquí en Honduras, sino que también en Costa Rica o Guatemala, no digamos México. Estamos hablando de que son prácticamente 9 millones de venezolanos que han sido forzados a dejar su país por razones diversas, desde por supuesto políticas, pero también socioeconómicas. Y hay que decir, estamos hablando de un tercio del país. Es la crisis migratoria más importante del mundo después de Siria y después de conflictos armados. Es decir, es una migración masiva, un éxodo masivo cuya causa principal no es una guerra, o en todo caso una guerra que le declaró el régimen a los venezolanos por sencillamente, bueno, humillarlos y aplicar políticas de miseria que hicieron que mucha gente tuviera que irse en busca de un mejor futuro. Y a esto, por supuesto, incorporar que esto fue intencional en buena medida, que al régimen le convenía de alguna manera esta división del país, sacar a mucha gente de Venezuela, de una forma también de por un lado, dividir a la familia, ¿no? Y generar esa ruptura dentro de lo que es la propia sociedad venezolana, sino también, además, desde el punto de vista socioeconómico, digamos, someter a la sociedad venezolana a tal punto de miseria, a tal punto de políticas de desgaste, de miseria en lo económico, de condiciones infrahumanas de vida, haciendo que millones tuvieran que huir buscando oportunidades. Es lamentable, es un caso de estudio, pero así como hay más de 9 millones hoy regados por todo el mundo, Edgardo, también hay que decir que la inmensa mayoría de esos 9 millones está listo para volver a casa. Y ese creo que fue además uno de los grandes éxitos de la campaña del año pasado en Venezuela. Esa idea de poder reunificar a la familia, cosa que el régimen intentó y aunque por ahora lo logró en el sentido de dividir a mucha gente, esta lógica de poder reencontrar a todos en casa es muy poderosa y la vamos a lograr. ¿Qué tan serio es el problema del acceso a medicamentos, a comida, versus el nivel de ingreso de la gente, de los profesionales, de la medicina, de los maestros, etcétera? Bueno, para que tengas una idea, la canasta básica ronda entre los 550 dólares al mes con lo esencial. Y el sueldo mínimo en Venezuela no pasa de los 3 o 4 dólares. Eso te explica parte de la gran brecha que existe. Hace que mucha gente tenga que depender, por ejemplo, de las remesas que envían sus familiares desde el exterior. También hace que las personas tengan que tener múltiples trabajos, tener que rebuscarse para poder tener algún ingreso. Y con todo y eso es insuficiente. Y a eso se agrega a que muchos de los productos que están disponibles son impagables por mucha gente. Lo mismo ocurre con los medicamentos, en fin, el aparato del sistema de salud. Es muy complejo la situación, Edgardo. Una razón más para que la gente decida irse. La gente al final termina yéndose de Venezuela para buscar un mejor futuro. Pero insisto, esto es intencional, esto es por diseño. El debilitamiento de la sociedad civil, el debilitamiento de la sociedad, la división de la sociedad, esta lógica de hacer a la gente dependiente, sumisa a los programas sociales para prácticamente hacerlos dependientes y cuando ya no son útiles como voto o como adeptos al proyecto político, hacer que se vayan. Todo es parte de un modelo muy perverso que insisto, ha logrado sacar a 9 millones de venezolanos de su país contra su voluntad. Si sucede que hay un cambio de régimen, llega don Edmundo González, toma posesión, ¿cuánto tiempo cree usted que tomaría volver a una Venezuela que se tenía antes del régimen? Paradójicamente, la destrucción de Venezuela es una gran oportunidad, Edgardo. Pocas veces un país tiene la oportunidad de rehacerse casi que desde cero institucionalmente. Normalmente los países que han tenido que hacerlo han pasado por procesos muy traumáticos de guerra y posguerra. En el caso de Venezuela, insisto, la destrucción es equivalente a la de una guerra sin haber pasado por una.
pero eso también es una oportunidad para reconstruir el país y estamos seguros que será muy rápido. En lo económico habrá señales muy rápidas de recuperación, porque además atraeremos muchísima inversión, atraeremos muchísimas garantías, además brindaremos muchísimas garantías e incentivos para el restablecimiento no solo institucional a nivel democrático, sino también económico y financiero. Y obviamente atenderemos a la población, a la sociedad más vulnerable. Pero lo bueno de esto, Edgardo, es que esto no es improvisado, ya hay un plan, ya hay un proyecto, no solamente para, insisto, inmediatamente, apenas se logre la transición, arrancar con este programa de reconstrucción, que además Venezuela cuenta con sus recursos suficientes para pagarse su propia reconstrucción, otra gran ventaja que tenemos a nuestro favor. Y adicionalmente a eso, un plan que amerita no solo, evidentemente, seguridad, control territorial, gobernabilidad, pero sobre todo que ya está planteado para las primeras 24 horas, las primeras 100 horas, los primeros 100 días y así sucesivamente. No tenemos la menor duda de que tenemos a un equipo capaz para ejecutar esto, para llevarlo a cabo. Tenemos el liderazgo, tenemos la visión, el programa y tan solo nos falta concretar la transición. Ese es el paso cero para poder arrancar en este proyecto. Pedro, muchas gracias por su tiempo esta noche aquí con el programa 3030. ¿Y qué mensaje nos quisiera dejar? Que aprovechen la democracia cuando la tienen para cuidarla y fortalecerla. Que no esperen a que la democracia desaparezca o nos las arrebaten para responder. Están a tiempo de siempre de pensar en cómo reforzar la democracia, cómo aprovechar que la tienen para hacer a su país mejor. Aprovechen antes que sea muy tarde. Eso es una lección que hemos aprendido en Venezuela y miren que cuesta recuperarla, pero lo vamos a lograr. Gracias. Pedro Alejandro Uruchurtu, activista político venezolano, politólogo, profesor universitario, director de Relaciones Internacionales de la Oficina de la líder de la oposición en Venezuela, María Corina Machado, y don Edmundo González, del Comando de Campaña 20 Venezuela. De nuevo, muchas gracias. Esperamos poder contar con su presencia próximamente y con buenas noticias. Gracias, Pedro. Gracias a ti, Edgardo, a toda tu audiencia y claro que sí, nos vemos muy pronto. Gracias. Vamos a un corte comercial en el programa. Cuando regresemos, el candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, Hirosh Kelbir, con nosotros aquí en el estudio. Ayer, sábado 30 de agosto, en un esfuerzo, entiendo que de muchas ciudades del país, hubo una gran concentración, una gran manifestación, movilización del Partido Libertad y Refundación, Libre, en la ciudad de San Pedro Sula. Aquí vamos a escuchar a una de las intervenciones de la candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación, la abogada Rixi Moncada. Esta llama que hoy veo encendida hasta el fondo en esta tierra de lucha del Valle de Sula, esta llama se va a cuatriplicar el domingo 30 de noviembre. Nos alzaremos de nuevo con una gran victoria. Le daremos de nuevo una gran paliza. Invitamos a todo el pueblo hondureño, a compañeros y compañeras que aún no han decidido, que están en otros partidos. Desde aquí les invitamos a que abracen y se sumen a la llama de la libertad que ondea el Partido Libre. Desde aquí les invitamos a que se sumen a este pueblo en resistencia. Desde San Pedro Sula, con Rodolfo Padilla, con Jorge Aldana, que también nos visita. Declaramos la unidad, la organización. Honduras tiene una nueva presidenta y esa presidenta es la profesora Rixi Moncada.
Hoy el cardenal Óscar Andrés Rodríguez, durante su homilía, dijo lo siguiente. Mañana va a comenzar una etapa importante de campaña política. Y qué bueno que Jesús le dice a los candidatos, hagan una buena campaña, hagan una campaña positiva, hagan una campaña de valores, hagan una campaña de presentar una perspectiva futura. Quedarse mirando hacia atrás con heridas no sanadas quita la alegría. Una herida no sanada se infecta, nos dicen los médicos, y solo va a producir pus y corrupción. En cambio, hay que sanar el pasado. Cristo Jesús, con su gracia, con su misericordia, nos enseña lo que significa perdonar. La persona que perdona vive en paz. La persona que vive removiendo heridas no sanadas jamás será feliz, ni puede producir felicidad. ¿Cuántos días faltan para las elecciones del 30 de noviembre? 90 días, 2 horas, 48 minutos, 43 segundos para el domingo 30 de noviembre, es decir, prácticamente 89 días. ¿Cuántos domingos de 30-30 faltan para el 30 de noviembre? Apenas 12 domingos para las elecciones generales de 2025. Aquí está el candidato presidencial del Partido Liberal, el ingeniero Salvador Narrala, junto con su esposa Iroshka. Muchas gracias por estar aquí esta noche. Buenas noches, Edgardo. Gracias por la invitación. Buenas noches, Edgardo. Buenas noches a todos sus televidentes. Es un honor representar al Partido Liberal, ser la esposa del candidato presidencial. Nunca me imaginé tener la dicha de ser la esposa del candidato presidencial del Partido Liberal y seguro ganador de las próximas elecciones del 30 de noviembre. Usted sabe que aquí en Televicentro hay una campaña, tenemos una campaña siempre para las elecciones de concienciar a nuestros amables televidentes de que su voto, de que tu voto cuenta, es importante para Honduras. Y le hemos agregado aquí que por eso que todos hay que ir a votar y a votar por Honduras. Sí. Yo creo que un mensaje importante suyo, ingeniero, es que los electores, 5.6 creo más o menos está el censo, no lo han oficializado todavía, el censo para las elecciones del 30 de noviembre, es que la población, que esos electores vayan a las urnas. Sí, el promedio de votantes de las últimas elecciones han dado como por 60%. Hay 40% que dice, ¿para qué voy a ir a votar si son narcotraficantes, son ladrones? Porque eso es lo que ha pasado en los últimos 20 años. Entonces, lo que corresponde en este momento es que yo les diga, yo no fui, no soy, ni seré narcotraficante, ni corrupto, ni ladrón. Y esa es la gran diferencia para que tú, indeciso, independiente, y también las personas buenas, tanto del Partido Nacional como del Partido Libre, acudan a votar por la mejor opción que tienen. Si los electores no van a votar, por la razón que sea, es más fácil que alguien, algún partido o algún candidato a cargo de elección popular, un candidato a alcalde, a diputado en las mesas de su municipio, de su departamento, haga fraude. Sí. Porque los electores que no van a votar, ahí van a quedar las papeletas para diputado, para alcalde y para presidente. ¿Quiénes las van a terminar llenando? Los de las mesas. Los de la mesa. Y si se ponen de acuerdo, van a favorecer a un partido o a un candidato de elección popular. Por eso, ustedes, amigos, esta vez tienen una oportunidad. Es la primera vez que yo participo con defensa del voto de un partido que tiene representante en el Consejo Electoral y representante en las mesas. Las participaciones anteriores no he tenido representante. Ahora sí. Por ejemplo, hoy venimos llegando con Iroshka de Tocoa. Solamente la estructura del municipio de Tocoa, en el departamento de Colón,
1.600 personas. Solo la estructura, 40 personas por centro de votación. Es una cantidad enorme de personas que van a defender el voto. Y eso está pasando a nivel nacional, porque la gente sabe que esta es la oportunidad de recuperar el país. Nosotros hemos invitado no solo a que los electores vayan a votar, si van a votar en la mañana, muy bien, pero que regresen luego al momento del conteo para observar que la cosa vaya aconteciendo como debe ocurrir, como debe ser. La vez pasada, en el 2021, no tenían la posibilidad por el asunto de la distancia porque estamos con el COVID. Entonces, que habían 5 metros de distancia para las personas que querían observar. Ahora no. Ahora podrán estar ahí y observar cuando cuentan y cuando hacen el acta. Y le pueden tomar fotos también al acta. Quiero decirle algo, no sé si usted lo sabía o no, pero hay algo que me ha llamado la atención en el Consejo Nacional Electoral, que está ocurriendo ahora mismo. Usted sabe que hay muchas, no pocas solicitudes de observación, no solo a nivel nacional, sino que internacional. Por ejemplo, la academia, las universidades han solicitado al CNE ser observadores, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, la ACJ, el CONADE, el CNA. Son 12 en total las organizaciones, las entidades aquí en Honduras que han solicitado al CNE la autorización para ser observadores. Y también a nivel internacional hay varias solicitudes importantes, Unión Europea, Organización de Estados Americanos, entre otras. Y todavía en el Consejo Nacional Electoral, ingeniero Narrala, Hiroshka, no se ha aprobado el reglamento de observación electoral nacional e internacional. ¿Y por qué digo esto? Porque en la medida que eso se atrase, incurre en muchos riesgos, que después no se le pueda dar la credencial a todos los observadores nacionales e internacionales, que no se les pueda hacer la capacitación, porque ellos tienen que saber dónde, cómo pueden hacer su trabajo y las autorizaciones que deben de tener para hacer ese trabajo. Entonces, yo quisiera, pero primero quería que ustedes estuvieran informados de eso y quisiera un llamado a usted, a los consejeros del Consejo Nacional Electoral, a los 3, para que aprueben ese reglamento de observación nacional e internacional que a 89 días de las elecciones no se ha aprobado. Un llamado para la representante del Partido Liberal, Ana Paola Hall, la representante del Partido Nacional, Cosette López, que actualmente es la presidenta, pero dentro de 11 días o 12 días hay cambio y le corresponde la presidencia a la abogada Ana Paola Hall, y al representante de Libre, el Marlon Ochoa, para que no atrasen el calendario electoral. Ustedes tienen que darle curso en este momento y la responsabilidad en este momento es de Cosette López, presidente del Consejo Nacional Electoral. Tienen que hacerlo. Miren, si el Consejo Nacional Electoral, el trabajo lo tiene prácticamente el año de elecciones, en los otros 3 años prácticamente no tienen trabajo. Entonces, ahora hay que redoblar esfuerzos, trabajar día y noche para hacerlo. Es que ese tema de la observación electoral para mí es vital, ¿verdad? Es importante, sí, tanto nacional como internacional, ¿verdad? Me están llamando de varios países que están teniendo ese problema de que no... No les han autorizado todavía. Todavía no los han acreditado, entonces no les permiten hacer el trámite para... Y eso muestra que el país no es democrático. La pregunta sería, ¿es el gobierno el que está haciendo el entorpecimiento de la observación? Esa pregunta habría que hacérsela y los funcionarios tendrán que responder. Bueno, es importante también reforzar ese mensaje que ha dicho nuestro candidato presidencial, en donde hubo unanimidad en un momento para el TREP, ahora debe también haber unanimidad para implementar este reglamento para que las organizaciones nacionales e internacionales puedan ser observadores del proceso de elecciones generales este 30 de noviembre. Es importante la participación activa, no solamente de las organizaciones, también de todos los ciudadanos. Masivamente tenemos que ir a definir nuestro futuro. No podemos dejar el país en manos de quienes le han robado, de quienes han saboteado elecciones y de quienes permanentemente se han burlado
el lado de la pobreza y de la miseria de nuestro Honduras, que cada 4 años vienen con campañas bonitas, pero no pasa de ahí porque una vez que son gobierno no le cumplen al pueblo hondureño. Así que es importante la participación activa de todos los ciudadanos. No solamente hay que votar, hay que ir a custodiar y observar nuestro centro de votación, y también las organizaciones nacionales e internacionales participen de este proceso de elecciones generales, y eso pasa por una decisión de los 3 consejeros. Así que a ponerse de acuerdo los 3 consejeros, que en manos de ustedes está la democracia y el futuro de Honduras. Ingeniero, ¿qué se decide en estas elecciones del próximo 30 de noviembre? Lo dejo ahí. Ya regresamos después del corte comercial. Tu voto, su voto cuenta. Todos a votar por Honduras el 30 de noviembre. Y aquí, ingeniero, le informo que nosotros tenemos con nuestros invitados... No, pásenme los marcadores, por favor. María José, con esa carterita ahí. Bien, gracias. Mire aquí. Tu voto cuenta. Todos a votar. ¿Está de acuerdo usted con eso, ingeniero? Totalmente. ¿Está de acuerdo usted, Hiroshka, con eso? Por supuesto. Bueno, entonces, por favor, fírmemelo ante nuestros amables televidentes, las damas primero, que usted está de acuerdo con eso. Aquí está María José, que va a tomar una fotografía para dejar evidencia perfecto. gráfica de este momento Vamos importante. a firmar en este momento. Muy bien. Para que me vean las cámaras. Claro. Muy bien. Ingeniero, si Ahí es tan está. amable, por favor. Lástima Fantástico. que vas a tener que guardar esta hasta las elecciones. Bueno, vamos a adquirir mira, otra. yo quiero- ¿Quería decir algo sobre esto? Sí, mira, yo quiero, simplemente he traído esta filmina Sí. de lo que pasó en Venezuela ¿Cuándo? cuando, en el año 1998. ¿Qué pasó? En las elecciones de 1998, que fue cuando ganó democráticamente Hugo Chávez, Chávez solo sacó 3.673.000 votos. Su competidor, Enrique Salas, 2.879.000. Y aquí está lo dramático que yo quiero que no pase en Honduras, que no pase. Abstenciones y votos blancos, 4.459.000. Gracias a que casi 4,5 millones de venezolanos se abstuvieron, dijeron, no, son todos lo mismo, no voy a votar, ¿para qué me meto? Hoy, estos son parte de los 9 millones que andan fuera de Venezuela tratando de ganarse la vida. Entonces yo le pido al pueblo hondureño que no nos pase lo que le pasó a Venezuela, no te abstengas por ningún motivo, ni votes en blanco, vota por la mejor alternativa. Estas son las elecciones de Venezuela en 1998. Las abstenciones y los votos blancos superaron en casi 1 millón a los votos de Hugo Chávez. Si estos votos hubieran sido por el candidato rival de Chávez, él no tenía cómo llegar al poder. Por lo tanto, yo les pido, no por mí, porque yo... Permítame un momentito. ¿Qué cámara es la del ingeniero? La 3. Esa es su cámara. Sí, yo les quiero decir, si ustedes en la elección del próximo 30 de noviembre, contestando la pregunta que me hace Edgardo, ustedes tienen que escoger entre lo que pasó de 2010 a 2022, que terminó con un presidente de la República preso, o el desorden y desastre que está ocurriendo en este momento. Este que les habla, Salvador Narrala, manos limpias, me conoces por 50 años que me he ganado la vida con el sudor de mi lengua, trabajando en la televisión y ganando cada centavo en forma limpia. No tengo ninguna mancha en mi vida. Juro ante Dios, porque soy temeroso de Dios, ante mi familia, ante mi esposa Hiroshka y mis hijos, Alicia y Salvador, que voy a hacer todo lo posible y voy a poner todos los conocimientos de una vida de 72 años y medio al servicio de la patria,
no para mantener a la gente pobre, que es lo que tradicionalmente han hecho los políticos, sino para generarles la calidad de vida. ¿Qué es calidad de vida? Tener acceso a la salud, tener acceso a la educación, tener acceso a la vivienda y sobre todo para eso, tener acceso al empleo. Para que haya empleo, tiene que haber dinero de empresarios locales o internacionales que metan dinero para generar empleo. Y para eso se ocupa una persona de manos limpias, que es lo que no hemos tenido en Honduras, por lo menos en los últimos 20 años. Usted dice que tiene manos limpias y ha jurado aquí ante nuestros amables televidentes, ante su esposa, por sus hijos, su familia, de que hará, permítame, que hará un gobierno para la gente y en beneficio de la población. Y que usted no ha estado involucrado en el tema de narcotráfico y corrupción. Y no quiero entrar en ese tema porque ya es un tema público, lo que ha pasado y recientemente todas las noticias que trascienden. Pero la pregunta no solo es, o el tema no solo es lo que usted es en este momento. Si usted es electo por el pueblo hondureño el 30 de noviembre, usted puede hacer, permítame, hacer el mismo juramento esta noche y garantizarle al pueblo hondureño, y si es así, hágalo, de que saliendo los 4 años de su gobierno, no va a estar acusado en algún momento usted o alguien de su familia por corrupción o por narcotráfico. Totalmente. Hágalo entonces. Yo estuve 50 años limpio. Voy a estar 4 años con vigilancia sobre mí y sobre los ministros, directores y sobre toda la gente del gobierno, para que ninguno meta las manos ni en narcotráfico ni en corrupción. Yo les prometo que dentro de 4 años, cuando yo salga del gobierno, el 27 de enero del año 2030, cuando le entregue a otra persona sana la presidencia de la República, podré volver a decir públicamente, mis manos llegaron limpias, estuvieron limpias durante 4 años y hoy, 27 de enero de 2030, se van limpias, sin ningún nexo, ni con la corrupción, ni con el narcotráfico, ni con las movidas. Eso se los juro por mi familia, por mi esposa, por mis hijos, porque yo no voy a ensuciar el nombre de mi familia por los 4 años de gobierno en los que hemos visto cómo la gente al llegar al poder se pone en unas condiciones que la fama los abruma y que el dinero los envuelve. Yo siempre he tenido una buena situación económica. No va a cambiar mi calidad de vida, no va a cambiar mi fama. Seré el mismo Salvador Nasralla. Y a los que me preguntan, me tomo una foto con usted ahorita porque después va a ser difícil. Eso pasa con los presidentes que nunca fueron famosos y que llegaron para hacerse famosos y millonarios. Y ese juramento que usted ha hecho, de su parte, su compromiso, ¿usted lo puede extender a su familia? Es decir, que usted va a incorporar a su gobierno eventualmente, si es electo presidente, a su familia en el gobierno. Mira, aunque tuviera familia, mis niños tienen 7 y 2 años. Obviamente no los puedo incorporar a trabajar, ni los incorporaría por ética. Mi esposa va a ser la primera dama. Mi familia no va a estar trabajando en el gobierno. No vamos a copiar estos modelos que hemos visto del familión Zelaya Castro, del familión Moncada Godoy y estas grandes estructuras de familia que simplemente ocupan puestos por ser familia. Para mí lo fundamental será la meritocracia para ocupar un puesto. Por el hecho de que alguien sea amigo mío, que me conozca, eso no le da derecho a ocupar un puesto. El que esté en medicina tiene que ser un experto en medicina y además una persona honesta. El que esté en finanzas tiene que ser honesto y también experto en finanzas. Y así en las diferentes áreas. Por eso para mí que empecé a trabajar en el plan de gobierno hace 3 años. Yo tengo un plan de gobierno estructurado. Desde hace 3 años empezó. Ahí está Ricardo León Gómez, Juan Manuel Matute y muchos otros profesionales que en diferentes áreas del doctor Marco Tulio Medina, que ha hecho la 4ª reforma de salud, que son algunos de los profesionales en 33 ejes temáticos, que los tenemos listos porque yo no voy a llegar
esa cantaleta de que los primeros 100 días. Sí, yo voy a empezar a trabajar el primer día en las cosas que hay que hacer. Ya las llevo listas, ya llevo los préstamos listos, ya están listos los proyectos de infraestructura. ¿A qué se expone un funcionario de su gobierno si usted lo encuentra, si lo ve, si le informan y se confirma que está de uñas largas? A que lo denuncie públicamente como ladrón. Yo lo único que puedo hacer con un ministro es despedirlo. Ahora, ya la parte judicial le corresponde. Esa es otra cosa. Pero en el caso Salvador, suyo, Yo voy va a a decir, denunciar. este ministro salió ladrón o este diputado salió ladrón. Y no es lo mismo la acusación del locutor o ingeniero Salvador Narrala, que eso lo he hecho varias veces a través de estos 50 años en televisión, que la acusación del presidente de la República, que tiene por qué saber. Pero además, vamos a implementar algo, por lo cual yo les digo a muchos que me dicen, mira, me gustaría trabajar contigo. Bueno, pero tenés que entender que el presupuesto que vas a manejar va a estar controlado con inteligencia artificial en un gobierno digital, en el que si el presupuesto de salud, por ejemplo, son 30.000 millones de lempiras, cada dinero que se asigne a un centro de salud, al Hospital Escuela, al Catarino Rivas o a cualquier lugar, va a estar en una página de transparencia digital donde vas a poder ver cómo se fueron gastando, cómo se fue retroalimentando con nuevas medicinas, o sea, algo que nunca ha existido. Han tenido las páginas, tienen las páginas, pero no las alimentan. Entonces, si alguien quiere robar en un proyecto, por ejemplo, hasta el último clavo que se compra cuando estás con inteligencia artificial, puedes saber dónde se compró el clavo, cuánto costó el clavo, por qué les dieron descuento, por qué no les dieron descuento, porque muchas veces no les dan descuento, sino que el descuento va a la cuenta personal de la persona que compra. Además, tendremos un equipo de transparencia digital que estará encargado solamente de eso, de ver quién roba, quién sobrevalora, para que las cosas le sirvan al pueblo en cuanto a lo que valen. Cuando las cosas se hacen por el pisto que valen, podés hacer un montón de cosas, no carreteras que las hacen aquí y las presupuestan 10 veces más caras, o que las van demorando y ya cuando las vuelven a hacer, ya no eran lo que costaba el año pasado, sino que ahora vale el triple. o por ejemplo, las están llevadas y traídas compras directas o compras de emergencia. ¿Qué es lo que hacen? Ese es el otro truquito para robar. Por eso el robo en Honduras es de 100.000 millones de lempiras al año. El truco es que hay que comprar medicinas, no las compran. Y nadie se da cuenta que no las compran. En cambio aquí vas a ver un punto rojo en la página de salud que había que comprar medicinas. El que no compró es culpable y es corrupto. Porque ¿para qué hizo eso de no comprar cuando tenía que comprar? Para Se la compra directa. hacer la compra ¿Y de directa. emergencia? De emergencia, que no necesita licitación y favorecer al amigo. Pero alguien sí sabe que no habían esas medicinas. Sí. El derechohabiente del Seguro Social, el que va al centro de salud, Ese se allá en muere. el interior del país, en el Hospital Escuela aquí en Tegucigalpa, al Catarino Rivas en San Pedro Sula. Ese se muere. Ese se muere porque ahorita las citas que están dando en el seguro son para el 2026. Estamos en agosto 31. Están dando citas para el 2026. Porque no tienen medicina, porque no tienen doctores, porque no hay quien mande. No, y le agrego algo más, no hay rayos X, no hay resonancia, Sí. entre otros. A menos que usted por debajo pague, ¿verdad? Porque No, si- lo mandan a pagar, si puede, al derechohabiente, en este caso el Seguro Social, o aquí en Tegucigalpa y en San Pedro Sula, una clínica privada. Pero la No, per- o en el caso del hospital escuela le cobran a una persona que es muy pobre 100.000 lempiras para que pase aquí quirófano. Y se lo digo por experiencias personales. O sea, la gente pobre no O tiene tiene que acceso a llevar la sus salud. insumos, tiene que, mire, podemos hacer esto, pero tiene que traer esto y esto. Permítame hacer un corte comercial, pero tenemos que tener esta fotografía, por favor. Para ir a la pausa. Sí, para ir al corte comercial. Aquí. Lo hacemos con nuestros invitados. Muy bien, vamos a un corte comercial, ya volvemos. ¿Cuántos lápices anda ahí en ese maletín, ingeniero? ¿Cuántas plumas andan? Disculpe. ¿Qué tanto anda ahí en ese maletín? Ando varios Ese, lápices. ese maletín es como, ya da día, ¿verdad? Sí, ya día. Este tiene como 25, 30 años más o menos. Ah, sí. O sea, Sí. que usted es agarrado para comprar un maletín nuevo. Bueno, fíjate que yo lo veo bien. No, sé, no, sí que, no es que esté, Todavía no es que esté mal, cierra. pero Todavía sirve la combinación. es de combinación. Claro, por supuesto. Porque
Mira, este maletín... No, pero hágale así para que lo muestren ahí a la... Mira, ve, en este maletín... Ajá, ve. ¿Ves? Ya se están desarmando Sí, los están camarógrafos. desarmando los otros, es que Sí. se emocionan, hombre. Miren, ve, aquí en este maletín yo ando mis propuestas, mis propuestas de gobierno en los diferentes temas, en educación, que este programa no es para eso, pero, o sea, hoy no vine a hablar de mis propuestas, en salud, lo que pretendo en salud, lo que voy a hacer para darle empleo a la gente, porque cualquiera te puede decir que te va a resolver el problema de empleo, pero ninguno te va a decir cómo se resuelve. Esto es en seguridad. En este maletín, yo te garantizo que este maletín no servirá para sacar dinero del Estado. No habrá maletinazos. Este maletín contendrá... Espera un momentito, es que aquí está mal dirigida la cámara. Repita eso que acaba de decir, de para qué va a servir y para qué no va a servir, pero póngame en la cámara completa a él, por favor, a él. ¿En qué cámara está completa él? En la cámara 4, ok. Ahí, ¿en cuál cámara está? Bueno, en la 3 está, dice aquí, ingeniero. Aquí no se ponen de acuerdo. Vamos a ver. Mire, En la cámara 3, diga para qué va a servir ese maletín. este maletín no... ¿Y ese maletín que va a usar si es presidente? Pues sí, ¿cuál es el problema? No, yo le pregunto. Pero claro, Bueno, probablemente disminuye el número de lápices, pero hay falta de tiempo para eliminar los que escriben poco ya. Pero bueno, ¿todos esos lápices tienen tinta? todos tienen tinta. Si bien. quieres los probamos. Si No, está bien, Bueno, ingeniero. yo les digo que aquí ando yo la propuesta todos los días, porque yo trabajo en la propuesta de gobierno todos los días. Y en empleo, en salud, que son los ejes básicos que la gente necesita, la educación y el empleo. Entonces, esta es mi propuesta integral para resolver la problemática que tiene la gente en nuestro país. Yo les voy a dar empleo para que la gente pueda trabajar, para que la gente no siga dependiendo de la canastita que les van a ir a dejar ahorita a cambio de 5,000 pesos para que voten por ellos. Que eso lo han hecho tradicionalmente los políticos tradicionales. ¿Por qué? Porque no se atreven a resolver la problemática. ¿Qué necesitan, por ejemplo? Hoy estuve en el Bajo Aguán, hoy estuve en Tocoa. Esos terrenos que son tan ricos, tan verdes, con ríos, lugares hermosos, fértiles, tenés que hacerles carreteras para que la gente pueda sacar la producción de hortalizas, de café, etcétera. ¿Para qué va a servir ese maletín y para qué no va a servir ese maletín? No va a servir para meter billete del Estado y para la corrupción. Para eso no va a servir. Va a servir para propuestas. Con Salvador Narrala van a tener un maletín lleno de propuestas permanentes. ¿Realizables? ¿Viables? Pero claro, oíme, si las cosas que hay que hacer, 17 kilómetros entre Abisinia y Tocoa, todo un corredor agrícola que hay ahí, aparte de los otros corredores agrícolas, Pero, entre Iriona, entre Planes, hasta llegar a gracias a Dios, allá por Francisco Bulnes, que son territorios riquísimos, Momentito. Ganadería, agricultura. Momentito. Evidentemente, es muy probable que tengamos otro programa para hablar de propuestas y entrar ya en detalle de eso. Hay un video que me mandó su equipo sobre el maletín. ¿Lo puedo mostrar, por favor? Se acabaron los maletines de dinero corrupto para comprar políticos. Ese pasado ya no tiene lugar en el futuro de Honduras. En mi gobierno lo único que saldrá de un maletín serán proyectos concretos para salvar a Honduras. El maletín de las soluciones, transparencia, orden y esperanza para Honduras. Y la principal esperanza de la población, en general, jóvenes y adultos también, en los candidatos presidenciales que van a contienda ahora, es que le resuelvan el problema de desempleo en el país. Claro. Mira, hay 100.000 millones de lempiras que anualmente se pierden en el Estado, con coimas y con muchas otras cosas. Entonces, lo que necesitamos es la CICI, la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción, que mucha gente dice, eso no es una prioridad. Sí es una prioridad. ¿Por qué? Porque con eso voy a evitar que gran parte de estos 100.000 millones se los roben anualmente.
En 4 años de gobierno son 400.000 millones de lempiras. Escriba 400.000, mire, es un montón de dinero. Escriba 400.000, 400.000, mire, 400.000, 400.000 y ahora los millones, 6 ceros. Mira qué montón de pisto. Esto es lo que se roba un gobierno por corrupción. Entonces yo por eso ocupo la Sisi, para que la Sisi me vigile a mí y vigile a los que están conmigo, para evitar eso, para evitar lo que se llama robo. Por eso este maletín es el maletín de las ideas. No más maletines con dinero, no más maletines llenos de corrupción. Maletín con pensamiento, con soluciones para la gente. Yo soy una persona confiable internacionalmente. Tengo, por ejemplo, listo para comenzar en febrero. Es decir, lo importante, perdón, ya que usted dice que es una persona confiable, es tener un gobierno con seguridad jurídica, con facilidades para invertir, los Sí. nacionales y los internacionales, es decir, motivarlos, Mira, promover la inversión nacional y extranjera para que haya empleo en Honduras. Gobierno digital. Con un gobierno digital, ese gobierno digital te permite, por ejemplo, hacer los trámites en línea para abrir tu empresa. No tenés que estar rogándole al ministro del Ambiente para que te dé el permiso de la Serna, al otro para que te Ese dé... es un punto para que la inversión sea atractiva, para crear un clima de inversión. Porque a la gente... Un clima favorable a la inversión. Todos los compatriotas que me están viendo en el extranjero quieren venir a meter su negocio del cual viven en Estados Unidos y lo quieren instalar aquí. Y varios me lo han dicho, vienen, no hombre, mucho trámite, coima por aquí, coima para allá, esperar el permiso. Entonces prefieren no abrirlo. Yo les voy a dar facilidades para que todos los emprendedores puedan abrir su negocio en Honduras. Se trata de generar empleo, traer inversión nacional y extranjera y apoyar a los emprendedores. Por supuesto, Sí. pero es que al emprendedor lo tenés que apoyar. Si un emprendedor tiene 50.000 lempiras, que los ha ahorrado y dice, quiero meterlo en un negocio, y de repente va a pedir el permiso y le sacan 20. Y si lo quiere rápido, otros 20. Entonces no le va a Y quedar... lo abre y a la semana lo tiene que cerrar porque le llegaron a cobrarle... Ajá, ¿y a dónde va el pisto de la extorsión? ¿Quién recolecta el pisto de la extorsión? Lo recolectan muchachos. Pero ¿a dónde lo llevan? ¿A quién se lo dan? A la autoridad. Te lo dejo nada más. Te lo dejo porque ya sé cuál es, cómo resolver ese problema. O sea, la parte de seguridad, aparte de emular un poco lo que está haciendo Nayib Bukele en El Salvador, involucra también la limpieza de la autoridad en Honduras. La autoridad en Honduras, hay gente muy buena, pero hay gente muy mala también, que vive de eso, que vive de la recaudación que se hace en pulperías, taxistas, etcétera. Hay otro video también. ¿Qué carro fue que se subió hoy usted, ingeniero? Un Cybertruck, pero eso solo para jóvenes. Como nosotros. Yo digo, Para los jóvenes Ustedes dos. aquí, así, No. para Bueno, nosotros dos nosotros aquí los jóvenes. Sí, porque yo ya estoy medio Betamax, pero la gente no sabe con Betamax, usted sabe, ¿no? Betamax, claro. Ahí está el video, ¿eh? Ah. ¿Y ese carro de dónde salió, ingeniero? Mira, fíjate que van a decir, oye, vos sabes que yo en tele he trabajado 50 años, ¿no? Sí, Pero ese no es mío. Yo tengo aquellos peroles viejos con los que siempre he andado. sí. Pero la pregunta es, ¿de dónde salió ese carro? ¿Qué se sintió subirse? ¿Qué se siente subirse a un carro de esos? Nada, o sea, igual, yo me subí en ese carro hoy, cuando regresamos de Tocoa, porque yo quiero demostrarle a la gente, especialmente a la gente joven, que este tipo de cosas, que son las cosas modernas, Honduras se alejó de las cosas modernas. Todo esto empezó en este siglo y Honduras se apartó totalmente. Entonces, el gobierno digital, por ejemplo, en el caso de salud, vos vas al médico. Cuando vos vas al médico la primera vez, ya queda de qué padeces, triglicéridos, Sí. corazón, presión, Después vas a otro hospital en San Pedro Sula y te vuelven a preguntar lo mismo. ¿Por qué? Porque no hay un corazón digital donde esté todo metido. De manera que cada vez que vos vas, ya se sepa de qué padeces. Eso, por ejemplo, es gobierno digital en salud. Y lo mismo ocurre en el caso de las otras temas. Entonces yo les quiero demostrar eso, que podemos tener un gobierno digital Moderno. moderno. Y además, por ejemplo, este carro, allí Virosca conmigo hoy parece, sí, Es ella. ella sí.
¿Está usted en ese carro? ¿Ah? ¿Está usted en ese Claro que carro? sí. Ah, ok. No, no, por ejemplo, los arneses para hacer todos estos vehículos modernos, Honduras los puede hacer. De hecho, hay una fábrica de arneses, no sé si ya se fueron con este gobierno, pero había una fábrica que hacía los tableros y todos los aparatos de los Mercedes y los BM. ¿Sabías que Sí, claro, el San Pedro claro, y Sula? todo iba para afuera, claro. Bueno, todo esto se puede hacer en Honduras. Hay muchachos que saben robótica, que saben Sí, cierto. un montón de cosas y no las pueden poner en práctica porque en Honduras no hay chamba. Vamos a un corte comercial. ¿Qué es lo que usted representa? Un momentito, ya volvemos. De la oposición o del oficialismo, no de la oposición a su candidatura, quiero decir, del oficialismo, del Libre, el Partido Nacional, no el Partido Nacional, sobre todo del Libre. He visto que uno de los ataques que hacen a usted, a su candidatura, es que usted es parte de las 10 familias, o que representa las 10 familias, o que usted representa también un sector privilegiado de la empresa privada. ¿Qué representa usted? Yo represento lo nuevo, la nueva forma de hacer política desde el renovado Partido Liberal de Honduras. No al corrupto pasado de los últimos 12 años y no a la crisis en la cual nos tiene metido el actual partido de gobierno. Eso represento yo. Yo no represento a ninguna familia, no tengo ningún compromiso con absolutamente nadie, ni de las 10 familias ni del familión, porque dentro de las 10 familias tiene que estar el familión. El familión era dueño de Olancho, cortó toda la caoba que había en Culmí. Y le digo a los jóvenes que me están viendo, ya se está terminando el tiempo, ¿no? Sí, ya casi. Bueno, les quiero decir a los jóvenes, conmigo se acaban las colas que tienen que hacer para ir a entregar el currículum, que dejan el currículum aquí, el currículum allá. Se acabó eso, porque van a haber oportunidades. Fíjate que yo tengo un montón de alcaldes, candidatos a alcaldes que son ingenieros, que son abogados, personas profesionales, y que si no tienen su emprendimiento propio no tienen acceso al trabajo. Y eso que hay un montón de profesionales. Honduras pasa graduando profesionales y de nada sirve porque no encuentra trabajo. Solo les sale a cuenta trabajar en otra cosa o irse del país. Conmigo se acabó eso de andar repartiendo currículums. Va a haber chamba para los jóvenes, un montón de chamba, porque yo tengo listos los capitales que solo esperan que se vaya este gobierno, que no respeta la seguridad jurídica, para que entre un gobierno democrático que es el nuevo Partido Liberal encabezado por Salvador Narrala. Usted hablaba de los alcaldes. Tuvieron una reunión también, enviaron un video de una reunión que tuvieron con alcaldes y creo Tuvimos que una candidatos a reunión diputados y masiva, candidatos a diputados. contundente, donde acudieron todos los alcaldes del Partido Liberal de Honduras, candidatos a alcaldes, candidatos a diputados, bancada del Partido Liberal, Consejo del Central Ejecutivo del Partido Liberal, y fue contundente la organización que tuvimos y el compromiso que han demostrado todos los candidatos del Partido Liberal. Nosotros lideramos absolutamente todas las encuestas a nivel nacional. Estoy segura y convencida plenamente de que voy a ser primera dama y que voy a acompañar a Salvador Narrala en este nuevo gobierno, gracias a la organización del Partido Liberal y a todos sus líderes que lo representan, porque el Partido Liberal está vivo gracias a esos 90 alcaldes que trabajan día y noche para servir a nuestras comunidades y que con ellos vamos a implementar lo que es el municipalismo. Vamos por la descentralización, vamos a dar el 11% de municipalidades a todos los municipios de Honduras, porque queremos que en cada municipio haya progreso, haya trabajo, haya seguridad, haya salud, que no sigamos con la desesperanza que hemos tenido en los últimos años de los últimos gobiernos corruptos, que lo único que han generado es zozobra y desesperanza en la población hondureña, obligándolos a migrar hacia Estados Unidos y España. Y eso se acaba en el gobierno de Salvador Narrala, en el hombre de manos limpias, en el hombre que hoy se comprometió a traer la CICIG a Honduras. En su primer día de mandato va a firmar ese convenio para instalar la CICIG, va a quitar la temporalidad de la extradición y la va a dejar permanente. Vamos a perseguir a los corruptos y a los narcotraficantes, porque es necesario limpiar esta sociedad de esta gente que tanto daño le ha hecho a Honduras, y para eso ocupamos que la gente se comprometa y defienda el proceso de elecciones generales. No nos podemos quedar en casa, no nos podemos quedar cómodos viendo cómo nos roban nuestro país. Es necesario que
todos actuemos. No es desde la comodidad de un sofá como se van a cambiar las cosas. Si nosotros lideramos las encuestas, también ustedes deben ir masivamente a las urnas y comprometerse por un cambio, porque el país urge de un político como Salvador, que se ha ganado su vida dignamente por más de 50 años consecutivos en televisión, que no le debe nada a nadie, que nunca ha tomado ni un centavo del Estado y cuando fue designado utilizó su sueldo para hacer obras públicas. Las pocas obras que le permitieron hacer las hizo hasta con dinero de su salario porque es un hombre limpio y es un hombre que está comprometido con las familias hondureñas. Y eso es lo que ocupan los jóvenes, empleo. Y aquí lo ha dicho, vamos a instalar fábricas para traer empleo masivo. Así es. Desde el Partido Liberal vamos a trabajar para unir el país. Mira, la elección del 30 de noviembre no es una elección de partidos, es la última oportunidad de Honduras. Aquí o vamos todos a votar para no perder el país, para que no nos pase lo de Venezuela, para que no nos pase lo de Venezuela. La elección del 98, esta que la marqué. Escribí sobre ella. La elección del 98, esta elección, donde en Venezuela 4,5 millones de personas o se abstuvieron o votaron en blanco. Y los que votaron por la oposición a Chávez fueron 2,878,000. Estos entrevistados están todos fuera del país. Se arrepienten de no haber ido a votar. Que tú no te arrepientas, tú que me estás viendo, no te arrepientas el 1 de diciembre y decir, me quedé durmiendo y perdí el país, porque esta vez sí se pierde el país. Y el Partido Liberal es una plataforma que no ha estado en el poder en los últimos 20 años. Y es la plataforma que le va a devolver las oportunidades a la gente, porque yo quiero morir tranquilo y decir, le di la oportunidad de trabajar a la gente. ¿Y cómo se le da oportunidad de trabajar a la gente? Haciendo las carreteras y desarrollando la agricultura y poniendo internet para que la gente tenga acceso al mundo moderno, a las técnicas actuales, al mundo digital. El control digital impide el robo, que van a haber gente que se van a oponer. Los voy a señalar, sean diputados, alcaldes o ministros. Yo voy a señalar a los corruptos, porque yo soy de manos limpias y me retiraré como presidente en 2030 con las manos limpias. Ingeniero, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista aquí en el programa. ¿Va a haber otra chance después para hablar del plan de...? Sí, yo creo que sí. Debería haber, para que entremos más en detalle de las propuestas. Y gracias a usted también, Iroska, por haber asistido al programa. Quiero decir también, por supuesto, que en estos 12 domingos que quedan para las elecciones del 30 de noviembre, esperamos contar con la presencia de los otros candidatos presidenciales. Si quieren venir con su esposo o esposa, pues son bienvenidos también, ¿verdad? Y si no vienen, pues ya queda a criterio de cada quien, pero el programa cumple con su responsabilidad y cumplirá con su responsabilidad de invitarnos. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Éxito. Gracias. Gracias. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Buenas noches y que estén bien.